El delirio postoperatorio en anestesia es un efecto adverso muy relevante y que puede afectar directamente a los niños que requieren de una anestesia para una cirugía o para un procedimiento diagnóstico. Soy Silvana Cavalieri, médico anestesiólogo dedicado a la pediatría desde hace más de 30 años. Me desempeño en el Hospital Luis Calvo Maquena principalmente. Y quiero hablarles del delirio postoperatorio en esta ocasión porque es muy relevante. Vamos a hablar de un concepto que se llama la agitación postoperatoria. Pensemos que la agitación postoperatoria es un paraguas que engloba varias situaciones que pueden producirse después de una anestesia en un niño. Una de ellas es el delirio postoperatorio. ¿Qué es esto? Una situación que se produce en los niños cuando están despertando de la anestesia, en los primeros minutos después de una anestesia, que puede afectar entre un 30 a un 60% de los niños, particularmente de la edad preescolar. Entre los 2 y los 6 años es donde más se ha publicado y donde más frecuente esta situación en los cuales los pacientes presentan delirio. ¿Cómo se presenta este delirio? Bueno, el paciente está alterado, agitado, desorientado, no reconoce a sus padres, no se conecta con el medio y puede tener movimientos poderosos que incluso podría retirarse las vías venosas o podría retirarse los parches o las curaciones. Por lo tanto, es una situación que afecta directamente al niño, a los padres y por supuesto a los cuidadores y que puede tener efectos adversos como el que estamos diciendo. Lo primero que hay que decir es que el delirio postoperatorio no se puede diagnosticar sin antes haber descartado otras situaciones que le estén ocurriendo al paciente, como por ejemplo que tenga dolor postoperatorio. Solamente una vez que se ha descartado que el niño no tiene dolor producto de la cirugía o del procedimiento, solamente en ese momento se puede diagnosticar delirio postoperatorio. ¿Por qué se produce? Hay muchas teorías, no está totalmente claro el por qué se produce. Inicialmente se creyó que era porque los anestésicos modernos, como el sevoflurano, el deflurano, el isoflurano, el paciente rápidamente despertaba la anestesia y eso inducía esta situación de delirio. Actualmente lo que se cree es que tiene que ver un poco más con el metabolismo cerebral, porque se ha visto que está alterado alguno de los núcleos basales del cerebro y esto de alguna manera podría, con estos anestésicos no, producir este estado de agitación postoperatoria. Los factores de riesgo principales tienen que ver con la edad. Este es un síndrome que se ha descrito principalmente en los niños en edad preescolar, entre los 2 y los 6 años. En niños mayores y en adultos también está descrito, pero con mucho menos frecuencia. El otro factor de riesgo es el tipo de anestesia que se utilice. Clásicamente, desde que está descrito, se ha descrito con los anestésicos halogenados modernos, como el sevoflurano, el isoflurano, el deflurano, y en ese orden, es decir, es más frecuente con el sevoflurano, un poco menos con el deflurano, un poco menos aún con el propofol y mucho menos frecuente con el alotano, que es un anestésico antiguo que ya prácticamente no se usa. Entonces, resumiendo, son dos los factores de riesgo más relevantes: la edad preescolar y el tipo de anestesia que se utilice. Las consecuencias a corto plazo tienen que ver con que el niño, al estar en un estado de agitación, de descoordinación, de no reconocer el medio, está angustiado y por supuesto eso es un efecto deleterio para el paciente. También tiene efectos adversos para los padres que por supuesto van a estar angustiados de ver a su hijo en esta condición. Y los otros efectos adversos tienen que ver con lo que esto representa para los cuidadores o el personal de recuperación que va a tener por supuesto que estar con una carga de trabajo y con un riesgo para el paciente. ¿Cuáles son estos riesgos? El riesgo es que, por ejemplo, el paciente se retire la vía venosa, se retire los parches de la curación, o aún eventualmente, si no hay una vigilancia muy estricta, incluso podría caerse de la camilla. Así que esos son los riesgos de corto plazo. Ahora, felizmente, este es una situación que es autolimitada. Va a durar entre 6 y 20 minutos lo más frecuentemente y después el proceso de la agitación se va a atenuar y va a desaparecer. Existe una preocupación por saber si el hecho que un niño haya presentado delirio en el postoperatorio después de una anestesia
incide o influye en su calidad de vida posterior. Los estudios al respecto no son concluyentes. Es probable que lo que haya es el recuerdo, sobre todo de los padres, de que hubo un evento que fue molesto para ellos y para el paciente en una anestesia previa, pero no está demostrado que influya efectivamente en la calidad de vida posterior del paciente. Algunos anestesiólogos pediatras preconizan que para evitar este síndrome, esta agitación, este delirio postoperatorio, que como dijimos se produce más frecuentemente con los anestésicos halogenados, bueno, se preconiza que se utilice TIVA con propofol. Eso se hace en algunos centros. En otros centros se sigue utilizando los anestésicos halogenados y se previene la aparición de este síndrome. ¿Cómo se previene? Hay muchos medicamentos que se han utilizado que han sido efectivos en distintos estudios para disminuir la incidencia y la intensidad de este efecto adverso. ¿Cuáles son estos medicamentos? Bueno, se ha utilizado dexmedetomidina por vía endovenosa o por vía intranasal, que es mucho más efectiva que por vía oral, por ejemplo. Se ha utilizado midazolam por vía endovenosa, ketamina, melatonina en dosis altas y propofol. Personalmente, creo que el propofol es la droga más adecuada para prevenir la aparición de este síndrome porque tiene un efecto de corta duración. Permite entonces que el paciente pueda rápidamente terminar el efecto del propofol sin haber pasado por el efecto de tener el síndrome de agitación y de delirio postoperatorio. En la práctica clínica que hago yo, bueno, espero que la concentración expirada de sevoflurano, que es el anestésico que uno más utiliza en un niño, esté alrededor de 0,3 de Tidal, y en ese momento administro una dosis de propofol de 1 a 2 miligramos por kilo, una vez que el paciente ya se ha instalado en su camilla, que está en una posición cómoda, que está con el oxígeno para el transporte a la sala de recuperación instalado y que uno lo sigue monitorizando con el oxímetro de pulso. En ese momento se administra el medicamento propofol en 1 a 2 miligramos por kilo y el paciente se permite que esté totalmente cómodo y no se vuelve a incomodar, no se vuelve a mover ni se vuelve a revisar de manera enérgica para que el paciente siga durmiendo y despierte muy suavemente la anestesia. En mi opinión, esta es una maniobra muy útil, es una terapia que yo utilizo frecuentemente, o que más bien la utilizo en todos los pacientes y tiene resultados estupendos. Ahora bien, en muchas ocasiones uno utiliza, en una gran cirugía, utiliza dexmedetomidina como coadyuvante de la anestesia. Si ya está usando ese medicamento, la verdad es que podría no ser necesario usar otro porque el solo uso del Precedex por vía endovenosa va a atenuar la aparición de este síndrome. Otros medicamentos como la ketamina, como el midazolam, es posible utilizarlos, pero creo que es mucho más apropiado y más útil y más rápido de utilizar el propofol, sin, como decía, tener reacciones tardías, como por ejemplo podría ser una etapa de recuperación postanestésica prolongada. En conclusión, el anestesiólogo tiene que estar consciente de que este síndrome puede ocurrir y tener disponible una batería de drogas y utilizar aquella con la cual esté más familiarizado y que le haya resultado apropiada y segura en su uso habitual.